Y si te dijera que la tormenta que enfrentas hoy no es el final, sino el escenario donde Dios mostrará su poder. Una noche aterradora, una barca sacudida por las olas, el viento rugiendo con furia, y en medio del caos, Jesús dormía. Los discípulos gritaban desesperados, convencidos de que iban a morir. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio mientras el miedo te consume? ¿Has sentido que tu vida se hunde y que no hay salida? Querido hermano, querida hermana, lo que ocurrió aquella noche en el mar de Galilea no fue solo un milagro. Fue una lección de fe, una respuesta divina a las tormentas de la vida. Marta, una hermana de nuestra congregación, vivió su propia tempestad cuando perdió a su esposo de manera repentina. Durante meses, el dolor la consumía y cada noche su almohada se empapaba en lágrimas. Oraba, pero Dios parecía distante. Sentía que mis súplicas se perdían en el vacío, nos confesó en una reunión de oración. Pero una noche, mientras escuchaba este pasaje bíblico, algo cambió en su corazón. Entendió que la ausencia de respuesta no significaba abandono. Jesús estaba en su barca, aunque ella no pudiera verlo. Juan, un hermano que conocimos en nuestro último retiro, compartió una historia similar. Perdió su empleo, las deudas lo ahogaban y su familia dependía de él. Con cada rechazo laboral, su fe se tambaleaba. Le pedía a Dios una señal, pero solo encontraba silencio. Nos dijo con voz entrecortada. Sin embargo, en el momento más oscuro, cuando ya no tenía fuerzas, una oportunidad inesperada se abrió ante él. Dios no lo había olvidado, solo estaba esperando el momento perfecto para actuar. La fe no se prueba en tiempos de calma, sino en medio de la tempestad. Jesús no prometió ausencia de tormentas, pero sí prometió estar con nosotros en cada una de ellas. Y hoy quiero invitarte a dar un paso de fe. Si alguna vez has dudado de la presencia de Dios en medio de tus luchas, este mensaje es para ti. En los próximos minutos descubrirás por qué Jesús permitió la tormenta, qué significa su silencio y cómo su palabra tiene el poder de traer paz incluso en los momentos más oscuros. Antes de continuar, deja un comentario con las palabras paz en Cristo, porque cuando declaramos su paz, estamos invitando a Dios a tomar el control. Quédate hasta el final. Este mensaje fue preparado para ti y puede cambiar tu fe para siempre. La tormenta que revela nuestra fe. Querido hermano, querida hermana, cuando enfrentamos una tormenta en nuestra vida, lo primero que solemos preguntarnos es, ¿por qué Dios permite esto? Pero quizás la pregunta correcta no sea ¿por qué?, sino ¿para qué? Los discípulos habían estado con Jesús. Habían visto milagros con sus propios ojos, habían escuchado sus enseñanzas, habían dejado todo para seguirlo. Pero en el momento de la prueba, cuando la tormenta golpeó con furia, su fe se desmoronó en cuestión de segundos. El Evangelio de Marcos 4:37-38 nos dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjate en esto. El miedo hizo que los discípulos dudaran del amor y del poder de Jesús. No, dijeron: Señor, sálvanos, sino no te importa. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Decimos que creemos en Dios, pero cuando llegan los problemas, cuando las olas nos golpean, cuando el diagnóstico no es bueno, cuando las cuentas no cuadran, cuando sentimos que el matrimonio se está desmoronando, en lugar de confiar, comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué permites esto, Señor? ¿No te importa lo que estoy viviendo? ¿Acaso no ves mi dolor? Pero aquí hay algo que debemos entender.
Las tormentas no vienen para destruirnos, sino para revelar en quién realmente confiamos. Piensa en esto. Dios ya sabía lo que había en el corazón de los discípulos, pero ellos no lo sabían. Muchas veces pensamos que tenemos fe, pero no nos damos cuenta de que nuestra confianza está en nuestra estabilidad, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestras fuerzas. Es solo cuando Dios permite una tormenta que descubrimos en qué realmente estamos depositando nuestra seguridad. Miremos otros ejemplos en la Biblia. Abraham tuvo que creer en la promesa de un hijo cuando todo indicaba que era imposible. Moisés tuvo que confiar en Dios cuando el Mar Rojo se levantaba frente a él. Daniel tuvo que enfrentar una prueba en el foso de los leones. Pedro tuvo que caminar sobre el agua, aunque todo indicaba que se hundiría. ¿Qué es lo que vemos en todas estas historias? La fe siempre es probada en el momento de la crisis. Dios ya sabía que Abraham confiaría. Dios ya sabía que Moisés obedecería. Dios ya sabía que Daniel seguiría orando. Pero la prueba no era para Dios, sino para ellos. Querido hermano, querida hermana, Dios ya conoce tu fe, pero quizás tú todavía no la conoces. La tormenta que hoy enfrentas no está ahí para hundirte, sino para mostrarte en quién realmente confías. Quiero que reflexiones en esto. Si todo se derrumbara en tu vida hoy, ¿seguirías confiando en Dios? Si las respuestas que esperas tardan en llegar, ¿permanecerías firme en la fe? Jesús no permitió la tormenta porque no amaba a sus discípulos. La permitió porque los estaba preparando para lo que vendría después. Tal vez no lo ves ahora, pero Dios está usando esta prueba para hacerte más fuerte. Hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, mi confianza está en ti. No importa lo que estés viviendo, no importa cuán fuerte sea la tormenta, Jesús sigue en tu barca. Pero hay algo más. En el siguiente bloque veremos por qué Jesús dormía en medio de la tormenta y qué significa su silencio en tu vida hoy. No te vayas, Dios te está hablando. El silencio de Dios en medio de la tormenta. Querido hermano, querida hermana, hay un detalle en esta historia que nos deja perplejos. Jesús estaba dormido en la barca mientras la tormenta rugía a su alrededor. Marcos 4:38 nos dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es fácil imaginar la escena: las olas golpeando la embarcación, el viento rugiendo, los discípulos luchando por mantenerse a flote, y en medio de todo eso, Jesús dormía. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿por qué Dios a veces parece guardar silencio en nuestros momentos de crisis? Si lo piensas bien, los discípulos no dudaron de la tormenta, sabían que era real. Lo que dudaron fue del cuidado de Jesús. ¿No te importa que perezcamos? ¿Cuántas veces hemos sentido lo mismo? Oramos por un milagro y no vemos respuesta. Clamamos por ayuda y parece que Dios no nos escucha. Buscamos una señal y el cielo parece cerrado. Lo que los discípulos no entendían en ese momento era que Jesús no dormía porque no le importara, sino porque confiaba completamente en el Padre. El silencio de Dios no significa ausencia, sino confianza. Piensa en esto. ¿Dónde duermes tranquilo? Dormimos tranquilos cuando sabemos que estamos seguros. Un bebé duerme tranquilo en los brazos de su madre porque sabe que nada malo le pasará. Un soldado en medio de la guerra no duerme profundamente porque está alerta al peligro. Si Jesús podía dormir en la tormenta, era porque sabía algo que los discípulos no comprendían todavía. Nada puede hundir la barca donde está Dios. ¿Cuándo ha estado Dios en silencio en la Biblia? Dios permitió que muchas personas atravesaran el silencio antes de manifestar su gloria.
José pasó años en la prisión antes de ser exaltado como gobernante de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de recibir su llamado. David fue perseguido durante años antes de convertirse en rey. Job sufrió en silencio antes de que Dios le devolviera el doble de lo que perdió. Lázaro murió antes de que Jesús llegara y lo resucitara. En cada uno de estos casos, el silencio de Dios no era abandono, sino preparación. Querido hermano, querida hermana, tal vez en este momento sientes que Dios está en silencio. Tal vez has orado y no has recibido respuesta. Tal vez te preguntas, ¿por qué Dios no interviene? Pero quiero que recuerdes esto. Dios nunca está ausente, solo está esperando el momento perfecto para obrar. Si Dios está en silencio en tu vida hoy, no significa que te ha olvidado. Significa que te está enseñando a confiar en Él incluso cuando no puedes ver el camino. Jesús quería que los discípulos comprendieran que su paz no dependía de que la tormenta desapareciera, sino de quién estaba con ellos en la barca. Hoy Dios te pregunta, ¿puedes confiar en mí aunque no me escuches? ¿Puedes creer en mi amor aunque no veas la respuesta? ¿Puedes esperar en mí aunque todo parezca perdido? Si en este momento estás pasando por un tiempo donde Dios parece guardar silencio, quiero que escribas en los comentarios, Señor, confío en ti, aunque no te vea. Declara con fe que aunque no sientas su voz, sigues creyendo que Él está contigo. Pero aún hay algo más. Jesús no solo guardó silencio, sino que cuando se levantó, habló con autoridad y todo cambió. En el siguiente bloque, veremos el poder de la palabra de Jesús y lo que significa para tu vida hoy. No te vayas. Dios sigue hablándote en este mensaje. El poder de su palabra. Cuando Jesús habla, todo cambia. Querido hermano, querida hermana, hemos hablado de la tormenta, del miedo de los discípulos y del aparente silencio de Jesús. Pero ahora llegamos al momento en que Dios se manifiesta con poder. Marcos 4:39 nos dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Solo una palabra de Jesús y el mar, que había estado rugiendo con furia, quedó completamente en calma. Piensa en esto. Los discípulos habían luchado con todas sus fuerzas, pero nada cambió hasta que Jesús habló. Esto nos enseña algo profundo. El poder humano es limitado, pero la autoridad de Dios es absoluta. Tal vez llevas meses, años, luchando con tus propias fuerzas, intentando salvar tu matrimonio, intentando salir de las deudas, intentando superar la depresión. Pero hasta que la voz de Dios no interviene, la tormenta no se detiene. El poder de su palabra en toda la Biblia. Desde el principio de los tiempos, la palabra de Dios ha tenido poder para cambiar realidades. En Génesis 1, Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció. Cuando Moisés estaba ante el mar rojo, Dios le ordenó levantar su vara, y el mar se abrió. Cuando Eliseo enfrentó una crisis en la viuda de Sarepta, Dios dio una palabra y el aceite nunca dejó de fluir. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, no necesitó tocarlo. Solo dijo, Lázaro, sal fuera, y el muerto volvió a la vida. Hermano, hermana, cuando Dios habla, la realidad cambia. Pero hay algo que debes entender. Dios no siempre calma la tormenta de inmediato. A veces, su palabra primero calma nuestro corazón. Tal vez estás esperando que Dios resuelva tus problemas, pero lo primero que quiere hacer es llenarte de paz en medio de ellos. Jesús pudo haber evitado que la tormenta se levantara, pero permitió que llegara al punto crítico para mostrar su poder y fortalecer la fe de sus discípulos. ¿Qué pasa cuando no escuchamos su voz? Algunas veces, el problema no es que Dios no hable, sino que no estamos escuchando.
Dios puede estar hablando a través de su palabra, a través de una predicación, a través de una persona, pero si nuestro corazón está enfocado en el miedo, no lo reconoceremos. Jonás escuchó la voz de Dios, pero decidió huir y terminó en el vientre del pez. Elías, después de una gran victoria, se escondió en una cueva, esperando que Dios hablara en el fuego o el viento, pero Dios se manifestó en un susurro. Saulo, antes de ser Pablo, perseguía cristianos, hasta que Jesús lo llamó en el camino a Damasco y quedó ciego hasta que entendió su propósito. Hermano, hermana, Dios está hablando hoy. No ignores su voz. No esperes que la tormenta sea más fuerte para buscarlo. No esperes que tu situación llegue al límite para clamar a Él. Hoy quiero desafiarte a hacer una oración sincera y escribir en los comentarios: Jesús, háblame. Quiero escuchar tu voz. No importa cuál sea tu tormenta, cuando Dios habla, todo cambia. Pero hay algo más. Después de que la tormenta se calmó, los discípulos reaccionaron de una manera inesperada. En el siguiente bloque, veremos cómo su temor cambió y qué significa esto para nuestra relación con Dios. No te vayas. Este mensaje todavía no ha terminado. El temor después del milagro. Cuando Dios te muestra su poder. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado a un punto en esta historia que muchas veces pasa desapercibido. Jesús ha calmado la tormenta. El mar está en completa paz. El peligro ha desaparecido. Pero en lugar de relajarse, los discípulos sienten algo inesperado, un temor aún mayor. Marcos 4:41 nos dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es curioso, antes tenían miedo de la tormenta, ahora tienen miedo de Jesús. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando realmente experimentamos el poder de Dios, nuestra visión de Él cambia para siempre. Antes de este momento, los discípulos veían a Jesús como un gran maestro, alguien con autoridad para sanar, para predicar con sabiduría. Pero cuando lo vieron ordenándole al mar que se callara y al viento que se detuviera, se dieron cuenta de algo que aún no habían comprendido completamente. Él no era solo un hombre con poder, era Dios mismo en medio de ellos. El impacto de ver a Dios actuar. A lo largo de la Biblia, vemos que cuando las personas experimentan la gloria de Dios de una manera directa, su reacción no es alegría inmediata, sino temor y reverencia. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo, cayó sobre su rostro y dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo! Isaías 6:5. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de estar con Dios, su rostro resplandecía tanto que la gente temió acercarse a él. Éxodo 34, 29, 30. Cuando Pedro vio a Jesús hacer la pesca milagrosa, cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lucas 5:8. Cuando Juan tuvo la visión de Jesús glorificado en 1900 y el Apocalipsis, dice que cayó como muerto a sus pies. Apocalipsis 1:17. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando Dios se nos revela de una manera poderosa, nos damos cuenta de cuán pequeños somos frente a su grandeza. Cuando Dios te muestra su poder, tu relación con Él cambia. Hermano o hermana, tal vez has estado pidiéndole a Dios un milagro. Tal vez le has rogado que intervenga en tu vida, pero quiero que sepas algo: cuando Dios obra, tu fe nunca vuelve a ser la misma. Los discípulos ya no podían ver a Jesús como antes. Antes creían en Él, pero ahora lo temían. No un temor de terror, sino un temor reverente, un asombro ante su poder. A veces nos acostumbramos a una imagen limitada de Dios. Pensamos en Él como un amigo, como un consejero, como alguien que nos ayuda en los momentos difíciles. Pero cuando Él actúa, nos recuerda que es más grande de lo que podemos imaginar.
¿Te has preparado para lo que pasará cuando Dios responda a tu oración? Porque cuando Dios se manifiesta, no solo cambia tu circunstancia, te cambia a ti. ¿Qué hace Dios cuando su poder te transforma? Te lleva a una fe más profunda. Después de este momento, los discípulos nunca volvieron a dudar de quién era Jesús. Te enseña a depender solo de Él. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, ya no pudo vivir de la misma manera. Te da una nueva misión. Cuando Pedro experimentó el milagro de la pesca, Jesús le dijo: «Desde ahora serás pescador de hombres». Lucas 5:10. Hermano, hermana, Dios quiere revelarse a tu vida de una manera que nunca has experimentado antes. Pero cuando lo haga, tu visión de Él cambiará para siempre. Un desafío para ti. Hoy, si realmente deseas que Dios se revele a ti de una manera más profunda, quiero que escribas en los comentarios: «Señor, muéstrame tu gloria». Pero hay algo más. Después de este momento, los discípulos llegaron al otro lado del mar y allí les esperaba un encuentro que cambiaría la vida de muchas personas. En el siguiente bloque, veremos qué pasó después del milagro y cómo este evento preparó a los discípulos para su próximo desafío. No te vayas. Dios sigue hablándote en este mensaje, cruzando al otro lado, cuando Dios te prepara para un nuevo desafío. Querido hermano, querida hermana, la tormenta ha cesado. El mar está en calma. Los discípulos han sido testigos de un milagro que cambió su percepción de Jesús para siempre. Pero esta historia no termina aquí. Lo que los discípulos no sabían es que aquella tormenta no solo fue una prueba, sino una preparación. Marcos 5:1 nos dice: «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos». Este versículo puede parecer un simple dato geográfico, pero es mucho más que eso. Es una enseñanza profunda sobre la manera en que Dios nos lleva a nuevos territorios después de atravesar nuestras pruebas. Dios te permite atravesar la tempestad para llevarte a un nuevo nivel. Jesús no permitió la tormenta por casualidad. Él sabía lo que les esperaba del otro lado. Los discípulos estaban a punto de presenciar una de las liberaciones más impactantes de todo el Evangelio. Un hombre, poseído por una legión de demonios, vivía entre los sepulcros, encadenado, aislado de la sociedad. Nadie podía ayudarlo, nadie tenía el poder de liberarlo, pero Jesús sí. Y aquí hay algo profundo que debemos entender. El enemigo intentó detener a Jesús y a sus discípulos con la tormenta, porque sabía lo que sucedería si lograban cruzar al otro lado. Hermano, hermana, tal vez la tormenta que has enfrentado es una señal de que Dios te está llevando a un nuevo nivel. A veces nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Por qué siento tanta resistencia? ¿Por qué parece que todo está en mi contra? Pero la pregunta correcta debería ser: ¿qué me está esperando del otro lado? Si el enemigo está tratando de detenerte, es porque hay algo grande que Dios quiere hacer a través de ti. Cuando Dios te lleva a un nuevo territorio, te da una nueva autoridad. Después de ver a Jesús calmar la tormenta, los discípulos nunca volvieron a ser los mismos. Ahora sabían que la naturaleza obedecía su voz. Ahora estaban preparados para ver que también el mundo espiritual estaba sujeto a su autoridad. Esto nos enseña algo poderoso. Cada prueba que enfrentas es una preparación para la autoridad que Dios quiere darte. Veamos otros ejemplos en la Biblia. José fue traicionado, vendido y encarcelado antes de llegar a gobernar Egipto. Moisés fue llevado al desierto durante 40 años antes de ser usado para liberar a Israel. David enfrentó a osos y leones antes de derrotar a Goliat y convertirse en rey. Pablo pasó por naufragios, prisiones y persecuciones antes de llevar el Evangelio
En las naciones, Dios permite la prueba para equiparte para el propósito. Hermano, hermana, no temas la tormenta. Temamos más bien quedarnos en el mismo lugar sin crecer en la fe. Jesús no llevó a los discípulos al otro lado del mar para que siguieran siendo los mismos. Él quería transformarlos en testigos de su poder. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. El desafío que Dios te hace hoy. Hoy quiero desafiarte a cambiar tu perspectiva sobre la prueba que enfrentas. En lugar de preguntarle a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Y pregúntale, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta prueba? ¿Qué propósito tienes para mí del otro lado? Si hoy decides confiar en que Dios te está preparando para algo más grande, quiero que escribas en los comentarios, Señor, llévame al otro lado. Porque cuando Dios te guía a un nuevo nivel, nada ni nadie puede detener su propósito en tu vida, pero aún hay más que aprender. En el siguiente bloque, veremos cómo la liberación del endemoniado gadareno revela el poder de Dios no solo para transformar una vida, sino para cambiar toda una región. No te vayas, Dios sigue hablándote en este mensaje. Cuando Dios te lleva a transformar vidas. El enfrentamiento en Gadara. Querido hermano, querida hermana, Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del mar, pero lo que encontraron allí no era un descanso, sino un nuevo desafío. Marcos 5:25 nos dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre estaba completamente dominado por fuerzas espirituales malignas. Nadie podía ayudarlo, nadie tenía el poder de liberarlo, hasta que llegó Jesús. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando Dios te lleva a un nuevo nivel, no es solo para tu crecimiento personal, es porque hay vidas que necesitan la manifestación de su poder. La tormenta era solo el comienzo. Imagínate lo que los discípulos estaban sintiendo en ese momento. Acababan de sobrevivir a una tormenta que casi los hunde. Estaban asombrados por lo que Jesús había hecho en el mar. Y ahora, lo primero que encuentran en tierra firme es un hombre poseído por una legión de demonios. Aquí vemos una estrategia del enemigo. Intentó detener a Jesús con la tormenta porque sabía que cuando llegara a Gadara liberaría a un hombre que estaba cautivo. Cuando no pudo detenerlo en el mar, lo enfrentó en la tierra manifestándose en este hombre con violencia. Hermano, hermana, esto nos enseña algo importante. Cuando Dios te lleva a un nuevo nivel, no esperes menos oposición. Si el enemigo está atacando tu vida, tu ministerio, tu familia, es porque sabe que hay algo poderoso esperando al otro lado de la prueba. Pero aquí hay algo poderoso que debemos entender. Nada puede detener el propósito de Dios. Jesús no teme a las cadenas ni a los sepulcros. El hombre gadareno vivía en los sepulcros. Era considerado un caso perdido. La gente lo había encadenado, pero ni siquiera las cadenas podían contenerlo. Nadie se atrevía a acercarse a él, excepto Jesús. Querido hermano, querida hermana, cuando Jesús llega a una vida, no hay cadenas que puedan resistir. Tal vez hoy te sientes atado por el miedo, la ansiedad, el pecado, el pasado o una situación que parece imposible de cambiar. Tal vez crees que nadie puede ayudarte, que nadie entiende lo que estás viviendo. Pero quiero que escuches esto. Para Dios no hay casos perdidos. Así como Jesús cruzó el mar y enfrentó la tormenta para llegar hasta este hombre, Él está dispuesto a hacer lo que sea necesario para liberarte a ti también.
Cuando Dios te lleva a un nuevo territorio, te da autoridad para liberar a otros. Jesús no solo vino a mostrar su poder, Él vino a enseñar a sus discípulos lo que significaba llevar la luz a los lugares más oscuros. Moisés fue enviado de vuelta a Egipto para liberar a su pueblo. Jonás fue enviado a Nínive, una ciudad llena de maldad, para predicar el arrepentimiento. Pablo fue llevado a los gentiles para proclamar el evangelio en tierras que nunca habían escuchado de Dios. Y ahora, los discípulos estaban aprendiendo que la verdadera fe no era solo ver milagros en su propia vida, sino ser testigos del poder de Dios en otros. Hermano o hermana, Dios no te está llevando a través de esta prueba solo por ti. Hay personas en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad que necesitan ver lo que Dios ha hecho en tu vida. La tormenta no solo era para fortalecer la fe de los discípulos, era para prepararlos para lo que estaba por venir. Y lo mismo sucede contigo. El desafío para ti. Hoy quiero desafiarte a dejar de ver tu lucha como un obstáculo y comenzar a verla como una preparación. Dios no solo quiere librarte de tu tormenta, quiere usarte para transformar otras vidas. Si estás dispuesto a ser un instrumento de Dios, quiero que escribas en los comentarios: Señor, úsame para llevar tu luz. Porque cuando Dios te libera, Él no solo cambia tu vida, sino que te convierte en un canal de transformación para otros. Pero aún hay más. En el siguiente bloque veremos cómo la liberación del Gadareno no solo transformó su vida, sino que impactó toda la región. No te vayas. Dios sigue hablándote en este mensaje. Una vida transformada. Cuando Dios te restaura, nadie puede negarlo. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado a un punto crucial en esta historia. Jesús ha cruzado la tormenta y ha enfrentado la oscuridad del enemigo en la región de Gadara. Pero ahora llega el momento más impactante, la transformación completa del hombre que había sido esclavo del mal. Marcos 5:15 nos dice: y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Este versículo nos revela 3 señales visibles de una vida transformada por el poder de Dios. Antes estaba fuera de control, ahora está en paz. Antes andaba desnudo, ahora está vestido. Antes su mente estaba atrapada, ahora tiene claridad. Esto nos enseña algo profundo. Cuando Dios obra en una persona, la transformación es evidente, no hay manera de ocultarla. La restauración que solo Dios puede dar a este hombre llevaba años viviendo en sufrimiento, aislado de su familia y de la sociedad. Humanamente ya no había esperanza para él. Pero Jesús no vio en él un caso perdido. Vio a un hombre que necesitaba ser restaurado. Hermano, hermana, quizás hoy te sientes roto, marcado por tu pasado, atrapado en una situación que parece no tener salida. Pero quiero decirte algo. Dios no solo quiere salvarte, quiere restaurarte completamente. A veces creemos en un Dios que solo nos ayuda en los momentos difíciles, pero no nos atrevemos a creer en un Dios que puede hacernos completamente nuevos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios no quiere simplemente aliviar tu sufrimiento, quiere transformar tu vida. Cuando tu transformación es testimonio para otros. Fíjate en esto. La gente de la ciudad tenía miedo al ver al hombre transformado. ¿Por qué? Porque cuando Dios cambia una vida de manera radical, incluso aquellos que te conocían en tu y peor momento tendrán que reconocer su poder. Esto lo vemos en toda la Biblia. José fue vendido como esclavo, pero Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Moisés pasó de ser un fugitivo a ser el libertador de Israel.
Pablo pasó de perseguir cristianos a ser el apóstol que llevó el evangelio a las naciones. Hermano, hermana, tu historia no termina con tu pasado. Dios quiere hacer de ti un testimonio vivo de su gloria. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para mostrar su poder, dejando atrás la identidad del pasado. Aquí hay algo más profundo. Después de que Jesús libera al Gadareno, nunca más lo llaman por su condición anterior. La Biblia no lo sigue llamando el endemoniado Gadareno. Después de encontrarse con Jesús, su identidad cambió. Esto es importante porque muchas veces cargamos con etiquetas que el mundo nos ha puesto. Fracasado, débil, marcado por el pecado, alguien que nunca cambiará. Pero Dios no te ve como el mundo te ve. Si Él ya te ha perdonado, si Él ya te ha restaurado, tu identidad ahora está en Cristo. Isaías 43, 18, 19 nos recuerda: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Hermano, hermana, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. El desafío para ti. Hoy quiero desafiarte a soltar el pasado y creer que Dios tiene una nueva identidad para ti. Si crees que Dios no solo puede cambiarte, sino restaurarte por completo, escribe en los comentarios: Señor, hazme una nueva criatura. Porque cuando Dios transforma, lo hace completamente. Pero aún hay más. En el siguiente bloque veremos cómo esta transformación causó una reacción inesperada en la gente de la región. En lugar de recibir a Jesús con alegría, le pidieron que se fuera. ¿Por qué? No te vayas. Dios sigue hablándote en este mensaje. Cuando la presencia de Dios incomoda a los que no quieren cambiar. Querido hermano, querida hermana, hemos visto cómo el Gadareno fue transformado por el poder de Jesús. Pero lo que sucedió después nos revela una verdad incómoda. No todos estaban felices con lo que había ocurrido. Marcos 5, 16, 17 nos dice: y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús trajo liberación, pero la gente del pueblo no lo recibió con gratitud. En lugar de regocijarse porque un hombre había sido restaurado, le rogaron a Jesús que se fuera. ¿Por qué? Porque su presencia confrontaba su estilo de vida. Cuando Dios trae cambio, no todos están dispuestos a aceptarlo. Este pasaje nos enseña una verdad espiritual que se repite en toda la historia bíblica. No todos quieren la transformación que Dios ofrece. Algunas personas prefieren quedarse en su zona de comodidad, aunque esto signifique vivir lejos de Dios. Cuando Moisés trajo la ley de Dios al pueblo de Israel, muchos no la aceptaron y prefirieron regresar a Egipto en su corazón. Cuando los profetas llamaron a Israel al arrepentimiento, fueron perseguidos y rechazados. Cuando Jesús predicó en Nazaret, su propia gente intentó echarlo de la ciudad. Cuando Pablo predicó en Éfeso, los comerciantes que vendían ídolos se opusieron a su mensaje porque afectaba sus ganancias. Querido hermano, querida hermana, cuando Dios obra en tu vida, no todos estarán de acuerdo con lo que Él está haciendo. A veces, cuando decides cambiar, crecer en la fe, dejar atrás lo que te alejaba de Dios, te das cuenta de que algunas personas que estaban a tu alrededor prefieren verte en la oscuridad que en la luz. La gente de Gadara estaba más preocupada por la pérdida de sus cerdos que por la liberación del hombre poseído. Esto nos muestra que cuando alguien ama más sus intereses que la presencia de Dios, rechazará a Jesús en su vida. ¿Qué haces cuando Dios te cambia, pero otros no lo entienden? Cuando Dios transforma tu vida, tarde o temprano, te enfrentarás a esto. Personas que se burlarán de tu fe. Amigos que se distanciarán porque ya no participas en las mismas cosas. Familiares que no comprenderán por qué has decidido entregarle todo a Dios.
Y aquí está la gran enseñanza. Jesús no obligó a la gente de Gadara a recibirlo. Él no discutió, no intentó quedarse a la fuerza, simplemente se fue. Dios nunca se impone donde no es bienvenido. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Jesús toca la puerta, pero eres tú quien decide si le dejas entrar o no. La diferencia entre el Gadareno y su pueblo. Aquí hay algo poderoso. Dos grupos de personas reaccionaron de manera completamente opuesta ante Jesús. El hombre que fue liberado quiso seguir a Jesús y nunca volver a su pasado. La gente del pueblo quiso que Jesús se fuera porque su presencia les incomodaba. Este es el punto clave. Cuando Dios se manifiesta, tienes que tomar una decisión. O abrazas el cambio y sigues a Jesús, o te aferras a lo viejo y le pides que se aleje. No hay un punto medio. La pregunta hoy no es si Jesús tiene poder para transformar. La pregunta es si realmente estamos dispuestos a que Él haga su obra en nuestra vida. Porque cuando Él entra, nada queda igual. Siguiendo a Jesús, aún cuando otros no lo hacen. No te preocupes si algunas personas se alejan cuando decides seguir a Dios. Jesús no nos llamó a ser aceptados por el mundo, sino a vivir en su verdad. Mateo 10:22 nos dice, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Si has sentido rechazo o incomprensión por seguir a Jesús, recuerda esto: no estás solo. Dios conoce tu corazón y tu lucha. Él está contigo en cada paso de este camino, y aunque otros le pidan que se vaya, Él nunca rechazará a aquellos que le buscan con un corazón sincero. Lo que viene después, Jesús estaba a punto de hacer algo inesperado con el Gadareno liberado. En el siguiente bloque veremos por qué Jesús no le permitió seguirlo y cuál fue la misión que le encomendó en su propia tierra. Una misión inesperada. Cuando Dios te envía a impactar tu propio entorno, Jesús estaba subiendo a la barca. La gente del pueblo había rechazado su presencia, pero había alguien que no quería separarse de él. Marcos 5:18 nos dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Después de haber sido liberado, su único deseo era seguir a Jesús. Ya no tenía ataduras, ya no estaba prisionero de la oscuridad. Ahora quería caminar con el Maestro. Pero Jesús hizo algo sorprendente. No le permitió seguirlo. En cambio, le dio una misión completamente diferente. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este pasaje nos revela una verdad poderosa. Dios no solo nos transforma, sino que nos envía de vuelta a nuestro entorno para que otros vean su gloria. Cuando quieres seguir a Dios, pero Él te manda a tu casa. Este hombre probablemente pensó que su propósito sería recorrer ciudades junto a Jesús, viendo más milagros, escuchando más enseñanzas. Pero Dios tenía otro plan. No tenía que ir a otro país para hablar del poder de Dios. No tenía que predicar en el templo para ser usado. No tenía que convertirse en un discípulo viajero para llevar el mensaje. Su misión comenzaba en su casa, en su familia, entre aquellos que lo conocían antes de su transformación. Dios también nos llama a impactar primero nuestro círculo más cercano. No necesitas un púlpito para hablar del amor de Dios. No necesitas viajar a otro país para ser un testigo del Evangelio. No necesitas una gran plataforma para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio es suficiente, porque cuando las personas ven que Dios ha cambiado tu vida,
no pueden negarlo. No todos son enviados lejos. Algunos son llamados a impactar su propio territorio. En la Biblia hay personas a quienes Dios llamó a salir de su tierra. Abraham fue enviado a una tierra desconocida. Moisés fue enviado a Egipto. Jonás fue enviado a Nínive. Pablo fue enviado a las naciones. Pero también hubo quienes fueron enviados a quedarse en su lugar de origen para hacer la diferencia allí. Noé construyó el arca en su propia tierra y fue testigo para su generación. Samuel creció en el templo y sirvió a Dios en su nación. Nehemías reconstruyó los muros de su propia ciudad. Este gadareno fue llamado a hablar de Dios en la misma región donde antes era conocido como un hombre perdido. Esto nos enseña algo clave. El propósito de Dios no es el mismo para todos. Algunos son llamados a salir, pero otros son llamados a quedarse y a transformar su propio entorno. ¿Cómo impactar a los que te conocen? A veces es más fácil hablar de Dios con extraños que con aquellos que nos conocen. ¿Por qué? Porque nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo han visto quiénes éramos antes. El gadareno probablemente enfrentó la incredulidad de muchos. Algunos habrán dicho, ¿de verdad este hombre ha cambiado? Otros habrán dudado, ¿será cierto que Dios hizo esto en su vida? Pero nadie podía negar su transformación. Aquí hay algo poderoso. Jesús no le pidió que predicara doctrinas complicadas, no le pidió que debatiera con los religiosos, no le pidió que probara nada, solo le dijo que contara lo que Dios había hecho con él. Porque el testimonio de una vida cambiada es el mensaje más poderoso. Cuando una vida transformada cambia una región entera, Marcos 5:20 nos dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis era una región de 10 ciudades. No solo habló con su familia, su testimonio impactó un territorio entero. Este hombre pasó de ser alguien rechazado por la sociedad a ser un evangelista en su propia tierra. El mismo lugar donde antes vivió en cadenas, ahora escuchaba su voz proclamando la libertad en Cristo. Lo que Dios te entrega no es solo para ti. Dios no solo te libera para que vivas en paz. No solo te sana para que disfrutes tu sanidad, no solo te restaura para que sigas con tu vida como si nada hubiera pasado. Él te llama a impactar a otros. La transformación que Dios ha hecho en tu vida es una llave para abrir puertas en la vida de muchas personas. No guardes lo que has recibido. Dios quiere usarte donde estás. En el siguiente bloque, veremos cómo el testimonio de una sola persona puede abrir caminos para que una ciudad entera reciba el Evangelio. No te vayas. Dios sigue hablándote en este mensaje, cuando tu testimonio abre puertas que nadie imagina. El gadareno obedeció a Jesús. No discutió, no insistió en ir con él, sino que regresó a su tierra con un solo propósito: contar lo que Dios había hecho en su vida. Marcos 5:20 nos dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El impacto de su testimonio fue tan poderoso que toda una región se maravilló al escuchar su historia. Pero aquí hay algo sorprendente. En ese momento, Jesús no predicó en Decápolis. Él había sido rechazado en Gadara. La gente le pidió que se fuera, pero su mensaje quedó sembrado a través de un solo hombre transformado. Este pasaje nos muestra una realidad que muchas veces olvidamos. El Evangelio no siempre entra primero por los púlpitos, sino por las vidas cambiadas. El poder de un testimonio que prepara el camino. Dios ha usado testimonios individuales para abrir puertas que parecían cerradas. La mujer samaritana no tenía un título religioso, pero su testimonio
hizo que toda su ciudad saliera a escuchar a Jesús. El apóstol Pablo, antes perseguidor, se convirtió en el mayor predicador del Evangelio entre los gentiles. Cornelio, un centurión romano, recibió la revelación de Dios y su testimonio llevó a Pedro a entender que el mensaje de Cristo era también para los no judíos. Dios usa vidas cambiadas para preparar el terreno antes de una gran obra. Cuando una región entera se abre al Evangelio, tiempo después, Jesús regresó a Decápolis, la región donde antes había sido rechazado. Pero esta vez, la gente no le pidió que se fuera. En Marcos 7:31-32, vemos que cuando volvió, la multitud corrió a buscarlo y le trajeron a un hombre sordo para que lo sanara. ¿Qué cambió? La semilla que había sido plantada en la primera visita ahora estaba dando fruto. Lo que comenzó con el testimonio de un solo hombre preparó el corazón de toda una región para recibir a Jesús. No subestimes el impacto de lo que Dios ha hecho en tu vida. El gadareno no predicó sermones complicados, no tenía teología avanzada, no había pasado años en formación religiosa, solo tenía una historia real de redención, y eso fue suficiente para abrir puertas. A veces creemos que para hablar de Dios necesitamos saberlo todo, pero lo único que realmente necesitamos es contar con sinceridad lo que Él ha hecho en nosotros. No hay argumento más fuerte que una vida cambiada. El gadareno no se convirtió en un líder religioso, pero su historia cambió el destino espiritual de su región. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Dios quiere usar tu historia para tocar corazones que hoy están cerrados. Personas que jamás entrarían a una iglesia pueden ser alcanzadas por tu testimonio. Familiares que nunca escucharían un sermón pueden ser impactados por la evidencia de tu transformación. Compañeros de trabajo que no tienen interés en la religión pueden ver el cambio en tu vida y querer conocer a Dios. El gadareno jamás imaginó que su obediencia prepararía el camino para el regreso de Jesús a Decápolis. Y tú tampoco sabes cuántas vidas pueden ser tocadas por lo que Dios ha hecho en ti. Lo que viene después. En el siguiente bloque, veremos cómo Dios no solo transforma individuos, sino que usa a los menos esperados para llevar su mensaje donde otros no pueden llegar. No te vayas. Dios sigue hablándote en este mensaje. Cuando Dios te prepara en secreto para un propósito mayor. El gadareno había sido liberado. Su vida ya no estaba en manos de la oscuridad, sino que ahora tenía un nuevo propósito: ser testigo del poder de Dios en su propia tierra. Jesús no lo llevó con él, sino que lo dejó en Decápolis para cumplir una misión. Pero lo que este hombre aún no sabía, y lo que muchas veces nosotros tampoco comprendemos, es que Dios primero trabaja en nosotros en secreto antes de manifestarnos en público. No fue casualidad que Jesús lo enviara a su tierra. Su transformación necesitaba ser procesada antes de que su testimonio pudiera impactar aún más. Dios te prepara en lugares donde nadie te ve. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios primero forma a sus escogidos en lo oculto antes de enviarlos a cumplir su llamado. José pasó años en la cárcel antes de convertirse en gobernador de Egipto. Elías fue escondido en un arroyo y alimentado por cuervos antes de enfrentar a los falsos profetas. Juan el Bautista vivió en el desierto antes de predicar el arrepentimiento. Jesús pasó 30 años en anonimato antes de comenzar su ministerio público. El gadareno no fue enviado de inmediato a grandes ciudades. Su primer llamado era ser testigo, en su casa, en su comunidad, con aquellos que conocían su historia. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios muchas veces nos permite pasar por temporadas de formación, de crecimiento en lo secreto, donde nadie nos aplaude, donde no hay reconocimiento. Pero es en esos momentos donde nos prepara para lo que vendrá.
El proceso de Dios no siempre es rápido, pero siempre es perfecto. El gadareno podría haber pensado que su llamado no era tan importante como el de los discípulos que caminaban con Jesús. Pero la historia nos muestra que Dios usa diferentes caminos para preparar a sus siervos. Algunos son llamados a salir, pero otros son llamados a quedarse y crecer en el lugar donde están. Daniel fue llevado a Babilonia, pero sirvió desde 1960 dentro del sistema. Nehemías no fue un profeta, pero reconstruyó los muros de Jerusalén con liderazgo y estrategia. Ruth era una extranjera, pero su fidelidad la llevó a formar parte de la línea de Jesús. Cada uno fue moldeado de manera distinta, pero todos fueron preparados para un propósito mayor. El gadareno tuvo que aprender que el hecho de que no viajara con Jesús no significaba que su llamado fuera menos importante. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, confía en su proceso. Muchas veces queremos respuestas rápidas, queremos que Dios nos use de inmediato, pero Dios no está interesado en la velocidad, sino en la transformación. Jesús pudo haber dejado al gadareno seguirlo, pero lo envió a su comunidad porque su testimonio necesitaba arraigarse antes de dar más fruto. Y lo mismo sucede con nosotros. Si hoy sientes que Dios te está formando en lo secreto, que no ves avances visibles, que parece que otros crecen mientras tú esperas, no te desesperes. El hecho de que aún no veas resultados no significa que Dios no esté obrando. Dios trabaja en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. Lo que Él está haciendo en ti ahora se manifestará en su debido tiempo. Lo que viene después, en el siguiente bloque, veremos cómo Dios convierte a los restaurados en restauradores y cómo el proceso de transformación nunca es solo para uno mismo, sino para impactar a otros. Cuando Dios te restaura para que restaures a otros, Dios nunca transforma una vida sin propósito. Cada proceso de restauración tiene un fin mayor: convertir a los restaurados en restauradores. El gadareno experimentó la liberación total del poder de Dios. Su historia ya no era de derrota, sino de victoria. Pero Jesús no lo dejó disfrutar su transformación en privado. Lo envió de vuelta a su comunidad con una misión clara. Esto nos muestra que cuando Dios nos restaura, no es solo para nuestro beneficio, sino para impactar a otros. La restauración en la Biblia nunca es un proceso aislado. Siempre tiene un propósito mayor. Dios usa a los que han sido quebrantados para levantar a otros. Dios no usa a personas sin cicatrices. Él usa a aquellos que han sido quebrantados y restaurados para traer esperanza a otros. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron restaurados y luego usados poderosamente. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después de ser restaurado, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Pablo persiguió cristianos, pero después de su transformación, llevó el evangelio a todo el mundo conocido. Moisés huyó de Egipto tras matar a un hombre, pero Dios lo restauró y lo llamó a liberar a su pueblo. David cayó en adulterio y asesinato, pero después de su arrepentimiento, Dios lo usó para escribir los salmos más profundos sobre la misericordia de Dios. La restauración no significa que tu pasado se borre, significa que tu pasado ahora sirve como testimonio de lo que Dios puede hacer. Tu testimonio es la herramienta más poderosa que Dios te ha dado. El gadareno no fue enviado con un título ni con una gran preparación, solo con su testimonio. Jesús no le pidió que aprendiera a predicar, sino que contara lo que había experimentado. Cuando alguien ve una vida cambiada, no puede negar el poder de Dios. Tu testimonio no necesita ser espectacular. No necesitas haber vivido una historia dramática. Solo necesitas contar cómo Dios
ha cambiado tu vida. Para algunos, la mayor transformación es haber sido librados de una vida de pecado y destrucción. Para otros, es haber encontrado paz en medio de las pruebas. Cada testimonio tiene valor porque muestra un aspecto diferente del poder de Dios. Cuando tu sanidad se convierte en un canal de sanidad para otros, el enemigo quiere hacerte creer que tu historia no tiene importancia. Quiere convencerte de que tu testimonio no es suficiente. Pero la verdad es que lo que Dios ha hecho en tu vida es una llave que abrirá puertas en la vida de otros. Muchas veces, quienes más pueden ayudar a alguien son aquellos que han pasado por lo mismo. Un hombre que ha sido libre de la adicción puede hablarle a otros con autoridad. Una mujer que ha sanado de un corazón roto puede ministrar a quienes sufren lo mismo. Alguien que ha vencido la ansiedad o la depresión puede ayudar a otros a encontrar la paz en Dios. Dios nunca desperdicia un proceso. Si has sido restaurado, es porque Él quiere que lleves ese mismo mensaje de restauración a otros. No te quedes con lo que has recibido. El gadareno pudo haberse quedado en silencio, disfrutando su libertad sin compartirla. Pero si lo hubiera hecho, Decápolis nunca habría escuchado sobre Jesús. Hoy hay personas en tu vida que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en ti. No es necesario que tengas todas las respuestas, no necesitas ser un predicador, solo necesitas ser un testigo. Al final, eso es lo que Jesús nos ha llamado a ser, testigos de su poder. Cuando Dios restaura una vida, impacta generaciones. Dios nunca obra solo en una persona. Cada transformación individual tiene un efecto en cascada, alcanzando a quienes rodean al restaurado. El gadareno no solo fue libre, su testimonio impactó Decápolis, una región entera. Esto nos muestra un principio espiritual poderoso. Cuando Dios cambia a alguien, no solo lo hace para su beneficio, sino para que el impacto trascienda más allá de su propia vida. Dios no solo quiere restaurarte a ti, Él quiere restaurar lo que está a tu alrededor. La restauración que alcanza a los que te rodean. A lo largo de la Biblia, vemos que cuando Dios transforma a una persona, también transforma su familia, su entorno y las generaciones que vendrán. Noé fue hallado justo ante Dios, y su obediencia salvó a su familia del diluvio. Abraham creyó en la promesa de Dios, y su descendencia se convirtió en una gran nación. José sufrió injustamente, pero su restauración no solo lo benefició a él, sino que permitió que toda su familia sobreviviera a la hambruna. Cornelio, un centurión romano, buscó a Dios y su fe llevó a toda su casa a recibir el Evangelio. Nadie que ha sido restaurado por Dios queda igual, y nadie que ha sido tocado por Dios puede evitar impactar a otros. Tu cambio es una semilla que dará fruto en otros. Cuando Dios transforma tu vida, tu historia se convierte en una semilla que germina en los corazones de quienes te rodean. Hay personas en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, que nunca escucharían un sermón en una iglesia, pero no podrán ignorar el cambio en ti. Algunos tal vez critiquen al principio, dudarán de tu transformación, pero con el tiempo verán la evidencia del poder de Dios en tu vida. Así como la gente en Decápolis primero rechazó a Jesús, pero luego corrió a buscarlo tras escuchar el testimonio del gadareno, así habrá personas que primero duden, pero que luego serán alcanzadas por lo que Dios ha hecho en ti. Dios no quiere que tu transformación se detenga en ti. Él quiere que seas un canal para que otros también sean restaurados. Cuando una vida restaurada se convierte en un legado eterno, la Biblia nos muestra que Dios no solo nos restaura para este momento, sino que quiere que dejemos un legado de fe que impacte a futuras generaciones. Moisés no solo sacó a Israel de Egipto,
sino que dejó instrucciones para que su pueblo siguiera fiel a Dios. Josué llevó a Israel a la tierra prometida, pero también instruyó a la siguiente generación a seguir al Señor. Timoteo fue impactado por la fe de su madre y su abuela antes de convertirse en un líder en la iglesia primitiva. Cada transformación en la Biblia no solo cambió a una persona, sino que preparó el camino para quienes vendrían después. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si Él ha comenzado una obra en tu vida, es porque quiere que lo que ha hecho en ti sea una luz para otros, incluso para aquellos que aún no han nacido. No desprecies lo que Dios está haciendo hoy. Tal vez hoy no ves el impacto completo de tu transformación. Tal vez piensas que solo tú has cambiado, pero los que te rodean siguen igual. Pero recuerda esto, la restauración de Dios en una vida es solo el principio de algo mucho más grande. El gadareno no vio inmediatamente el fruto de su testimonio en toda Decápolis, pero su historia fue la clave para que la región estuviera lista para recibir a Jesús más adelante. Y lo mismo puede suceder contigo. Lo que Dios está haciendo hoy en tu vida es solo el comienzo de un legado que impactará a muchos. Cómo mantenerse firme en la restauración y no volver atrás. Ser restaurado por Dios es un milagro, pero mantenerse en esa restauración es una decisión diaria. La historia del gadareno nos muestra el poder de la transformación de Dios. Pero su testimonio solo tuvo impacto porque permaneció en la fe y no regresó a su antigua vida. En la Biblia encontramos muchos casos de personas que fueron restauradas, pero también vemos ejemplos de aquellos que, después de experimentar la gracia de Dios, volvieron a su antigua condición. Dios no solo quiere restaurarte, quiere que permanezcas firme hasta el final. El peligro de volver a lo que Dios ya te libró. Jesús advirtió sobre este peligro en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, seguir a Jesús requiere determinación y una decisión constante de no volver atrás. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que después de haber conocido a Dios no lograron mantenerse firmes. La esposa de Lot miró hacia atrás a Sodoma y Gomorra porque su corazón todavía estaba apegado a su vida pasada. El pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, muchas veces quisieron regresar a la esclavitud porque extrañaban la comodidad de su antigua vida. Demas, compañero de Pablo, comenzó sirviendo al Señor, pero después abandonó la fe porque amó el mundo más que a Dios. 2 Timoteo 4:10. Estos ejemplos nos muestran que la restauración no es el final del camino, sino el inicio de una vida de obediencia. No basta con ser liberado de la tormenta. Es necesario caminar cada día en la nueva vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo mantenerse firme en la restauración que Dios te ha dado para no volver atrás? Debemos cuidar nuestra vida espiritual con algunas claves fundamentales. 1. Permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No hay manera de mantenerse firme en la restauración sin una vida alimentada por la palabra de Dios. Leer la Biblia diariamente nos recuerda quiénes somos en Cristo. Nos ayuda a renovar nuestra mente y evitar que viejas formas de pensar nos arrastren de nuevo. Nos equipa para discernir las estrategias del enemigo y resistir la tentación. El gadareno ya no podía confiar en sus propias fuerzas. Su nueva vida debía estar anclada en la verdad de Dios. 2. Evitar las influencias que pueden hacerte caer. 1 Corintios 15:33 nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una de las razones por las que muchos caen después de haber sido restaurados es porque siguen rodeándose de las mismas influencias que los llevaban al pecado. El gadareno fue enviado a su comunidad,
pero no para volver a su vida anterior, sino para ser un testigo del poder de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios no nos llama a aislarnos del mundo, pero sí a elegir con sabiduría quienes influyen en nuestra vida. Si regresamos a las mismas amistades, hábitos o entornos que nos alejaban de Dios, corremos el riesgo de volver a caer. 3. Desarrollar una vida de oración. Mateo 26:41 dice: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». No importa cuánto hayamos avanzado espiritualmente, si descuidamos la oración, nuestra carne nos hará caer. Orar no solo es pedir cosas a Dios, es desarrollar intimidad con Él, fortalecer nuestro espíritu y recibir dirección en tiempos difíciles. El Gadareno no tenía una iglesia establecida a la que acudir, pero tenía algo más poderoso, una relación directa con Dios. No se trata de una religión, sino de una comunión constante con aquel que nos ha restaurado. 4. Entender que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Hebreos 12:1 nos exhorta: «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Seguir a Cristo no es un sprint, es una maratón. Muchos empiezan con entusiasmo, pero se cansan en el camino porque no están dispuestos a perseverar. El Gadareno no se quedó solo con la emoción de haber sido libre. Él entendió que su nueva vida implicaba un compromiso de por vida con el Señor. Lo mismo debemos hacer nosotros. No se trata solo de un momento de fe, sino de un caminar constante, día tras día, confiando en la fidelidad de Dios. No mires atrás. Dios te ha dado una nueva vida. Si Dios ya te ha restaurado, no vuelvas a lo que te destruía antes. No importa cuán difícil sea el camino, recuerda que lo que Dios tiene para ti es mucho mayor que cualquier cosa que dejaste atrás. El Gadareno no podía volver a la cueva donde había estado prisionero. No podía regresar a la vida de miseria que había vivido antes. Él tenía un nuevo propósito. Y lo mismo sucede contigo. Dios te ha llamado a algo mayor. No dejes que nada ni nadie te haga retroceder. La restauración es un milagro, pero también una responsabilidad. Dios no solo quiere restaurarnos, quiere que aprendamos a cuidar la obra que ha hecho en nuestra vida. El Gadareno no solo fue libre, fue enviado con un propósito. Su restauración no era solo para su propio beneficio, sino para impactar a su comunidad. Muchos buscan la restauración de Dios, pero pocos entienden que ser restaurado implica una responsabilidad. Jesús no nos transforma solo para que nos sintamos bien, nos transforma para que su gloria sea visible a través de nosotros. Cuidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron una gran bendición, pero no supieron conservarla. Sansón tenía una fuerza sobrenatural, pero no guardó su consagración y perdió todo. Saúl fue ungido como rey, pero desobedeció a Dios y terminó rechazado. Salomón recibió sabiduría divina, pero se desvió por su amor a placeres mundanos. Todos ellos fueron llamados, bendecidos, restaurados, pero perdieron lo que Dios les dio porque no supieron cuidarlo. La restauración es un regalo, pero también una responsabilidad. Jesús lo dejó claro cuando sanó a un hombre en el estanque de Betesda. En Juan 5:14 le dijo: «Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Esto significa que si no cuidamos la restauración que Dios nos ha dado, podemos perderla. ¿Cómo guardar la restauración que Dios te ha dado? Para permanecer en la restauración, es necesario desarrollar hábitos espirituales que nos ayuden a mantenernos firmes. 1. La obediencia continua es la clave. Lucas 11:28 dice:
Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No basta con escuchar la palabra de Dios, debemos obedecerla diariamente. La restauración del Gadareno no fue un evento de un solo día, fue el inicio de una vida de obediencia. No podemos conformarnos con haber sido tocados por Dios una vez. Tenemos que caminar en obediencia cada día. La fe no es solo una experiencia emocional, es una decisión constante de vivir bajo los principios de Dios. 2. Evitar las distracciones que pueden robarnos la restauración. Marcos 4:19. Advierte que muchos pierden lo que Dios les ha dado porque dejan que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, ahoguen la semilla. Esto nos enseña que no es solo el pecado lo que nos puede apartar de Dios, sino también las distracciones de la vida. Podemos empezar con pasión por Dios, pero si descuidamos nuestra relación con Él, nuestro fuego se apagará. Muchos dejan de crecer espiritualmente porque permiten que su atención se desvíe a cosas sin importancia. El Gadareno pudo haber vuelto a su vida anterior, pero eligió enfocarse en su llamado. Nosotros debemos hacer lo mismo. 3. Permanecer conectados con otros creyentes. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios nunca nos diseñó para caminar solos. Cuando estamos aislados, somos más vulnerables al ataque del enemigo. La comunión con otros creyentes nos fortalece y nos ayuda a seguir firmes. Nadie es tan fuerte espiritualmente que no necesite apoyo. El Gadareno tuvo que aprender a vivir una nueva vida rodeado de personas que antes lo conocían en su peor condición. Nosotros también necesitamos rodearnos de personas que nos animen en nuestro caminar con Dios. 4. Ser intencionales en nuestra vida de oración. Colosenses 4:2 nos exhorta: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. La restauración no es solo un evento espiritual, es una vida de conexión constante con Dios. La oración no es solo para pedir cosas, sino para fortalecer nuestra relación con Dios. Si dejamos de orar, nuestra vida espiritual se debilita. Un creyente sin oración es como una planta sin agua, eventualmente se secará. El Gadareno tuvo un encuentro con Jesús, pero su transformación solo se sostuvo porque su vida comenzó a depender de Dios y no de su propia fuerza. Lo mismo debe pasar con nosotros. Dios espera que seamos mayordomos de lo que nos ha dado. Jesús enseñó la parábola de los talentos para mostrarnos que Dios espera que seamos fieles con lo que hemos recibido. Mateo 25:23 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios nos ha confiado su gracia, su restauración, su propósito, y espera que lo cuidemos con responsabilidad. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo podremos esperar que Dios nos confíe más? Lo que Dios te ha dado es un tesoro, no lo descuides. La restauración que Dios ha traído a tu vida es más valiosa que cualquier riqueza material. No dejes que el enemigo te engañe haciéndote creer que puedes vivir sin proteger lo que Dios ha hecho en ti. El Gadareno entendió que su nueva vida debía ser vivida con seriedad. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dios nos ha restaurado con un propósito y solo depende de nosotros caminar en fidelidad cada día. Solo los elegidos llegan hasta el final. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. No todos lo logran. Muchos comienzan a escuchar la palabra, pero pocos permanecen hasta el final. Solo aquellos que son llamados por Dios perseveran hasta recibir la revelación completa. Y tú,
que has permanecido hasta este momento, eres uno de esos elegidos. Esto no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque tiene un propósito contigo. La transformación que Jesús hizo en el Gadareno, quiere hacerla en ti, el Gadareno. Pasó de vivir en las sombras a ser un testigo del poder de Dios. Su vida se convirtió en una prueba viviente de que no hay nadie tan roto que Dios no pueda restaurar. Y ahora quiero preguntarte, ¿crees que Dios puede hacer lo mismo contigo? Si Dios pudo transformar la vida de un hombre que la sociedad había desechado, también puede cambiar la tuya. Pero hay algo que debes entender. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él se reveló al Gadareno, pero fue el Gadareno quien tomó la decisión de obedecer y nunca mirar atrás. Tú tienes que decidir qué harás con este mensaje. Ahora que has llegado hasta el final, tienes dos opciones: seguir con tu vida como si este mensaje nunca hubiera llegado a ti. Tomar una decisión firme de caminar con Dios y nunca volver atrás. No hay un punto medio. Jesús lo dejó claro en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Dios no es una emoción, es una decisión. No se trata solo de sentir su presencia en un momento, sino de comprometerte a caminar con Él cada día. Si Dios te habló a través de este mensaje, ahora te toca responder. Jesús transformó al Gadareno con una sola palabra, pero la restauración completa solo ocurrió porque Él decidió seguir las instrucciones de Dios. Y hoy Dios te está llamando a hacer lo mismo. Si en este momento sientes que Dios ha hablado a tu vida, quiero que tomes un paso de fe y escribas en los comentarios: Señor, hoy tomo la decisión de caminar contigo. No dejes que este mensaje pase sin responder al llamado que Dios está haciendo en tu corazón. Los que comenten esta frase no solo estarán declarando su fe, sino que estarán dando un paso espiritual que cambiará su vida. Porque cada palabra que declaramos en fe, Dios la toma en serio. Comparte este mensaje y permite que otros también sean alcanzados. Recuerda algo, este mensaje no es solo para ti. Así como el Gadareno no guardó su testimonio en silencio, Dios quiere que compartas su palabra para que otros también sean transformados. Tienes la oportunidad de ser un instrumento de Dios. Si este mensaje te habló, envíaselo a alguien que necesite escucharlo. No sabemos quién está luchando con una tormenta en este momento, pero Dios quiere alcanzarlos a través de ti. El desafío final: pon a prueba tu fe antes de salir de este mensaje. Quiero retarte a hacer algo. 1. Cierra tus ojos y dile a Dios lo que sientes en este momento. 2. Si realmente quieres caminar con Él, escribe: Señor, hoy tomo la decisión de caminar contigo. 3. Comparte este mensaje con al menos una persona que lo necesite. Dios honra a aquellos que no solo escuchan su palabra, sino que actúan en fe. Si has llegado hasta aquí, Dios te ha hablado. Ahora es tu turno de responder. Nos vemos en el próximo mensaje. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto para seguir creciendo en la palabra. Amén.